Que lo inventaste tú ese ramo. Exactamente. Psicología y religión cristiana. A la iglesia le ha faltado unir cuerpo y alma. Misericordia quiero, no sacrificios. Como que subrayar esa idea, el dogma no cambia, pero la comprensión del dogma cambia. Sí. Y Cristo viene a cambiar eso. Viene a cambiar el poner la idea por sobre la persona, la norma por sobre la persona. Soy católica a pesar de mi iglesia, o sea, lo voy a decir con harta autoconciencia, digamos. Muy bienvenidos a un nuevo programa de Mujer Hoy Sin Límites, un espacio creado para nosotras, que estamos cursando nuestra segunda mejor mitad de la vida. Síganos en Spotify, en el canal YouTube, en Talentópolis, que da este programa de Mujer Hoy dentro de su contenido que tiene. Lo pueden escuchar también en Apple Podcast, así es que, y en Instagram nos pueden seguir. No se los pierdan porque realmente son un aporte para nosotras que estamos en este proceso maravilloso de esta etapa de la vida. Queremos agradecer a nuestro gran auspiciador Figurela. Figurela, mucho más que un gimnasio. Figurela une salud, belleza y ejercicio. Yo he sido parte de Figurela hace 4 años, la verdad que me lo disfruto. Le agradezco infinitamente porque además de bajar un poco de peso, me mantiene en forma. Así es que pueden ver mucho más de Figurela en su página www.figurela.cl. Hoy día tenemos un programa muy entretenido, súper interesante. Vale la pena escuchar a esta mujer porque la verdad es que yo invito gente aquí que admiro y a ella la admiro. Así es que vamos a conversar hoy día con Loreto Cruz. Hola Loreto, ¿cómo estás? Hola Fran, muy bien, gracias por invitarme. Feliz de que estés aquí, de verdad, muy, muy entretenido. Para mí, yo de verdad que hoy día de la mañana me desperté y dije, qué rico que hoy día voy a conversar con la Loreto. Qué amoroso. Porque me parece súper interesante. Loreto es teóloga. Ella es docente también, hace clases en la Universidad Católica, ¿no es cierto? Uh-huh. Clases de, es largo el título del ramo. Psicología y religión cristiana, uní las dos disciplinas. Eso, que lo inventaste tú ese ramo. Exactamente. Psicología y religión cristiana. Sí, es un teológico de formación general para cualquier alumno que entra a la Universidad Católica. Fantástico. Es doctorada también en... No, me estoy doctorando en teología. Eso era. Me estoy especializando en Teresa de Ávila, que la encuentro también una mujer maravillosa, Sí. muy inspiradora. ¿no? ¿Qué fue lo que hiciste? Estoy en el Centro de Pensamiento Interdisciplinar de Edith Stein. Y ahí la estudio desde el 2016. Así que también la encuentro una mujer, otra carmelita muy inspiradora. Y es como inabarcable. Estamos siempre leyendo y compartiendo sus pensamientos y da para mucho. Es como un océano también. Yo también creo que va a ser doctora a la iglesia, igual que Teresa de Ávila. Y bueno, y eso, estoy en la Sociedad Chilena de Teología, en el Centro Teológico Manuel Larraín, en el grupo de Experiencia. Me encanta la cosa interdisciplinaria y comunitaria y la reflexión así en diálogo. Ya, para eso estamos hoy día acá, entonces. Además, Loreto es fundadora o cofundadora con otras personas de Misión País, ¿no es cierto? Sí. En la Católica, ¿qué año se fundó eso? El año 90. 90, así que te voy a llevar en algún momento del programa para que conversemos de eso también. Pero quiero que partamos, Loreto, contando un poco o que tú nos cuentes de dónde nace esta idea de armar este curso que tú dictas en la Universidad Católica, que es transversal para cualquier alumno de la universidad, entiendo. Sí. Y que me pareció súper interesante. Entonces quiero que nos cuentes un poco. Bueno, genial. Di mi examen de magíster, entonces con eso me habilité para poder hacer, me especialicé en teología fundamental y gracias a eso me invitaron a hacer clases en la Facultad de Teología. Entonces en esa época me dijeron, elige uno de los ramos porque ya se daban y abandonó un ramo un profesor y yo como que adapté este título que me gustó y empecé a cambiar la metodología que tenía por dentro porque elegí algo que es como interdisciplinario porque considero que a la iglesia
le ha faltado unir cuerpo y alma. Siento que esta idea como media medieval de salvar almas ha hecho que la espiritualidad, a su vez, como carga ese nombre, cualquier creyente esté siempre preocupado de el espíritu. Y como que se nos olvida que somos una cosa muy orgánica, un cuerpo animado por un espíritu, pero siempre encarnado. Exactamente, que sentimos frío, que sentimos hambre, que sentimos dolor. Y que a veces esas cosas son más urgentes, no necesariamente más importantes, pero sí más urgentes que el espíritu. El padre Hurtado, ponte tú, decía primero la persona y después el cristiano, en el sentido de que yo no le puedo hablar a alguien que tiene hambre, como dices tú, que tiene frío, de Dios y que Cristo es lo más importante, y qué sé yo, si necesita salvar a su familia, cuidar a un hijo. Entonces como que de repente nos sentimos muy culpables, no sé, porque nos fuimos el domingo a misa y fue porque nos quedamos cuidando a la mamá, no tengo idea, te fijas, hay un enfermo en la casa. Entonces esa cosa como de cargar con la culpa y no subrayar como lo más humano. Entonces a mí me encanta la idea de la antropología, de la psicología, creo que es muy integradora. ¿Por qué crees, Loreto, que los cristianos en general, o alguien que profesa una fe, pero yo que soy católica, lo conozco desde el mundo católico, por eso lo menciono, quizás se repite en otros credos, no lo sé, sí. pero ¿por qué crees que tenemos tanta culpa o cargamos con tanta culpa muchas veces? ¿Dónde está el error ahí? Yo creo que es un error de concepto, como de formación, como si el sacrificio de Jesucristo nos hubiera salvado para redimir de todas las culpas, porque eso es lo que repite la liturgia. Sí. Entonces, como que, ¿por qué tienes culpa? No lo sé. A mí me educaron desde la alegría, entonces como que no sintonizo mucho con eso. Lo entiendo conceptualmente. Perfecto. Y entiendo el error. Entonces yo intento a mis alumnos enseñarles una cosa más sanadora, más integradora, un Dios más misericordioso. Por ejemplo, el profeta Oseas, ¿ya? Capítulo 6:6. Entonces, misericordia quiero, no sacrificios. Como que subrayar esa idea que pasa piola el versículo por todo el Antiguo Testamento, pero en realidad es una idea muy salvífica, muy amorosa, porque Dios es amoroso, no castigador. Entonces, como que salvar la idea de que siempre que Cristo se encuentra con alguien pecador, tampoco le está como lapidando ni mostrándole en la cara. No, para nada. Error, o ponte tú, no sé, el Papa Francisco que escribió la Amoris Laetitia, que me fascinó esa encíclica. Realmente a mí me reconcilió con esta idea de la Iglesia Católica en el sentido de una puerta abierta hacia una comunidad más sanadora. ¿Te fijáis? Sí. No tan mortificante, digamos. Entonces, bueno, ahí él dice en el capítulo 8 que hasta cuándo, lo dice tal cual, los sacerdotes le echan en la mochila al laico más piedras de las que puede cargar, si ya la vida es difícil, digamos. Entonces, la idea de que la Iglesia, que también lo dijo de muchas formas, no solo en esa encíclica, está hecha para los enfermos. No es un club de perfectos la Iglesia Católica. Está hecha justamente para sanar, para redimir, para acoger y para aceptar las faltas también. O sea... Exactamente. Lamentablemente, bueno, por lo mismo que tú dices, que no son un grupo de personas perfectas, Claro. y que se equivocan y todos nos equivocamos, es que yo tengo la sensación que muchas veces se ha olvidado la parte linda del credo y que la gente se queda con lo doloroso, Sí. los abusos que han existido, Sí, qué terrible. el, no sé, mal manejo, por ejemplo, comunicacional muchas veces, ¿no es cierto?, con gente quizás, no sé, que puede ser desde una persona que se divorció o que se separó hasta una persona transgénero, qué sé yo. Sí. Y hay un tema comunicacional que yo siento que falta como mejorar dentro de la iglesia. Tú que trabajas Total. en el mundo comunicacional de alguna manera de la iglesia, ¿tienes la misma percepción, Loreto? Sí, yo tengo la misma percepción y soy católica a pesar de mi iglesia. O sea, lo voy a decir con harta autoconciencia, digamos,
quiero mucho a la iglesia, estoy totalmente convencida de que Cristo vino a formar comunidad y llamó a los 12 y de los 12 dejó uno a cargo, y por eso mismo valoro, digamos, la institución como tal. Pero sí le reconozco todas esas fallas que tú acabas de decir. O sea, de todas maneras nos falta empaparnos de una mejor comunicación de las ideas, pero no solo para que, como dices tú, el credo que es tan lindo sea más vendible, porque no es un producto, sino que dejar entrar a todos. Porque como tú dices, el que es diferente o el que... no sé, la idea de tantas personas que se sienten excluidas de alguna manera, porque sí. la iglesia sigue machacando la idea de hombre y mujer los creó, y hoy día todas las ciencias humanas van por el lado cisgénero, transgénero, o sea, incluso estamos hablando en lenguajes como medios irreconciliables, siento yo. Como decía Francisco, falta crear más puentes. Más puentes, personas que sean puentes, personas que abran ventanitas si no está la puerta ancha, personas... Y porque Cristo era así, o sea, es absurdo pensar una iglesia tan fijada en las formas o en cosas que a lo mejor antiguamente se pensaba o se creía esto, pero ya no es necesario porque nos dimos una vuelta que la ciencia, la psicología, las costumbres cambian. Es decir, el dogma no cambia, pero la comprensión del dogma cambia, sí, de todas maneras. Entonces hay que adaptar, hay que mejorar la comunicación y hay que ser acogedores tanto cuanto como era Cristo, que no excluía a nadie. Tenía una cantidad de discípulos de muchas naciones, o sea, los conversos fueron multitudinarios en el principio del cristianismo justamente por eso, porque la nota distintiva de la iglesia, que es una santa y apostólica, es católica, y eso significa que viene de la totalidad, de holos, holos. Ah, mira, no tenía idea que venía de ahí la palabra. De la universalidad. Entonces, ¿por qué? Porque justamente él no era excluyente. No era excluyente de persona, no era excluyente de raza. Entonces, por eso escandalizó tanto que hablara con la samaritana, que hablara, te fijas, con las mujeres, con los niños, con los leprosos. Los enfermos eran considerados pecadores. O sea, había una noción, ¿cierto? Tú que estudiaste medicina, como si el pecado fuera consecuencia, o sea, de la enfermedad del pecado, digamos. Exactamente. ¿Cierto? Sí. Entonces, un castigo, además, por los pecados. Un castigo divino, digamos. Imagínate. Entonces... o tener un hijo enfermo, lo mismo. Tener un enfermo, tocar a un enfermo, o incluso a las mujeres cuando estaban menstruando, o sea, todas esas cosas que eran como mancha y eran como intocables y entonces eran como excluidos, ¿te fijas? Excluidos. Y Cristo viene a cambiar eso. Viene a cambiar el poner la idea por sobre la persona, la norma por sobre la persona. Y por eso es que cura gente en día sábado, por eso es que le habla a las mujeres, por eso permite que los niños se acerquen. O sea, todos los que eran marginados en su época, él les dice vengan nomás, ¿te fijáis? Sí. Entonces la Iglesia Católica tiene que seguir en esa línea. Exactamente. Loreto, una pregunta quizás te la han hecho muchas veces, pero a mí no me deja de dar vuelta. ¿Por qué alguien, o cómo llega alguien que sale de cuarto medio? Yo me acuerdo cuando yo salí de cuarto medio, yo me creía grande, pero en realidad no era nada de grande. Claro. Ahora que lo miro para atrás tenía 17 años, ni siquiera era mayor de edad. Sí. Llega a estudiar teología. ¿Por qué alguien entra a estudiar una carrera como teología? ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Tiene un problema? ¿No tiene otro mundo? O al revés, o sea, viene de una familia que le han entregado un nivel de profundidad tal que tiene ganas de pensar. Quizás lo estoy como un poco llevando al extremo, porque obviamente todos que estudiamos alguna carrera pensamos, pero te tiene que gustar mucho la reflexión como para meterte en una carrera así, ¿o no? Sí, es verdad. Bueno, me la han hecho 1000 veces la pregunta porque siempre soy como el bicho raro del grupo. Yo me acuerdo cuando tú dices, tenía 17 años, yo también me salí del colegio con 17 años, cumplí 18 el 3 de marzo del 89, cuando entré a la universidad, justo ese día. Ese fue mi regalo de cumpleaños, entré a la Universidad Católica y yo miraba esto tan lindo, el Campo Oriente en esa época, ahí estaba teología, y nunca más salí, siempre me quedé en la Universidad Católica, digamos. Y la verdad es que me inspiró mi papá, que él fue diácono permanente, pero
antes de eso, en el fondo tuvo que seguir la formación que siguen los diáconos y estudió mucho teología. Entonces, él primero fue ateo, pasó una época súper atea. Ya. Entonces me impactó mucho su conversión. Ya era sociólogo, muy intelectual, qué sé yo, estuvo en la Alianza Francesa, una formación fantástica. Laica. Sí, pero además humanista muy grande, Ya. de leer a los autores en francés, de comentar. Siempre comentábamos la actualidad, siempre... mi papá se murió el 2001, así que lo echo mucho de menos, porque éramos muy, muy unidos, ¿ya? Yo compartía como un mundo intelectual y una gana de saberlo todo con mi papá, y siempre estaba con la respuesta perfecta, el libro perfecto, como que... y yo lo veía estudiar teología porque cuando yo era bastante chica, cuando entré al colegio, digamos, mi hermana mayor, camino a hacer la primera comunión, las monjas del Villa María invitan a los papás también a seguir como un camino Ya. 2 años antes para acompañar a sus hijas. Perfecto. Y en eso le hacen la pregunta de ¿por qué tú la vas a llevar por este sacramento si tú no vas a misa el domingo o sí? Y ahí como que él se empezó a cuestionar y se convirtió. Se metió en un grupito con otros papás de reflexión y decidió ir a misa, íbamos todos juntos y qué sé yo, y en eso siguió su camino, pero muy converso, hasta que descubrió su vocación porque ayudaba tanto en la iglesia que el sacerdote le dice, el padre Ignacio Ortúzar, oye Antonio, le dice, ¿tú no has pensado en ser diácono? Y se ordena. Perfecto. Se ordena cuando yo estaba en primero medio, y entonces, como te cuento, lo vi estudiar desde que yo tenía, no sé, quinto básico, hasta que ya estaba pensando en qué estudio yo en la universidad, y para mí la teología era fantástica, o sea, fascinante, las sobremesas que él nos contaba, un montón de vidas de santos, doctores de la iglesia, problemas teológicos, y yo le hacía todo tipo de preguntas y él siempre tenía la respuesta y yo lo encontraba tan fascinante. Y cuando dije en mi casa, eso sí, que quería estudiar teología, fue así como que no, o sea, ¿qué estáis pensando? Como lo mismo que tú, o sea, ¿qué le pasa a alguien de 17 años? Entonces... mi mamá decía, no, pero con esas notas, con ese puntaje, de ir a estudiar periodismo. Mi mamá quería que yo estuviera en la televisión, así que le voy a mostrar este programa. No, que, no sé, te vas a morir de hambre como teóloga. Mi papá decía, vas a tener puros compañeros sacerdotes, te vas a aburrir, como que tu experiencia universitaria no va a ser tan plena, ¿cachai? ¿Y se muere de hambre un teólogo, no? Un poco sí. Un poco sí. Un Ya. poco sí. ¿Qué vive? ¿Escribe? ¿Da clase? Sí, y yo no consigo la vida sin enseñanza. O sea, me encanta hacer clases. De verdad, espero morirme de viejita haciendo eso. Haciendo clases. Que me lo permita la universidad, porque es lo que más me fascina en la vida. Y Yo más que escribir, porque también escribes. Hasta sí, pero me escrito gusta capítulos importantes en el es que libro. como que las dos cosas se retroalimentan un poco. No me imagino un profesor sin investigar, porque uno siempre está como recreando el mismo curso, o recreando otra cosa, Exactamente. inventando otra cosa, y a su vez como que los otros académicos te invitan a hacer otras cosas y como que van gestionándose, abriéndose cositas, ¿te fijáis? Pero me acuerdo cuando a esa edad que tú preguntas me dijeron, pero ¿por qué vas a estudiar eso? ¿Qué sé yo? Yo veía que toda la gente que lo estudiaba era tan feliz y se le abría como una luz, una fascinación. En mi casa siempre habían grupos de reflexión, mi papá hacía charlas de novio, hacían muchas cosas que yo veía a la gente fascinada con la teología. Yeah. Y yo decía, ¿por qué voy a tener que esperar? Me decían, estúdialo como segunda carrera, la gente lo estudia de más grande, tienes que estar más madura. Y yo decía, ¿para qué voy a esperar a ser más vieja? No te arrepientes de haber Para estudiado nada, teología. para nada. ¿Cuánto dura la carrera? ¿5 años? 5 años. 5 años. Y yo estudié al mismo tiempo pedagogía, Ya. a partir de segundo año, y las terminé juntas. Y entonces saqué la licenciatura en educación, en teología, y siempre me metí ahí primero a ser profesora de religión. También le hice clases a los diáconos permanentes. Perfecto. He ¿Te dado casaste en la charlas universidad o parroquia. cuando ya saliste de la universidad? Trabajé mientras estudiaba también, Ya. porque faltan profesores de religión. La verdad es que entonces
En esa época el arzobispado te validaba, si tú estabas tomando cursos, te validaba la posibilidad después de un de poder hacer clases de religión en examen el colegio. psicológico y entrevista, no sé qué más, y tú podías hacer clases. Tú estabas en la universidad, te juntas con otros universitarios, tienen un ideal, ¿no es cierto? Un ideario. Estamos en una universidad católica, tenemos que hacer cosas por otros, entonces vamos a armar una especie de trabajos de verano, misiones, etcétera. Y se arma algo que hasta el día de hoy, se arma el 2000... El año 1990. 1990, imagínate. Qué vieja. En 1990. Sí. Y hasta el día de hoy existe la cantidad de cosas lindas que entrega ese proyecto, la cantidad de gente no solamente beneficiada del proyecto, de los universitarios que los van a visitar, sino que la cantidad de gente beneficiada universitaria que ha tenido la oportunidad de participar en una labor social como esta. Entonces, claro, yo me imagino que alguien que estuvo organizada, o sea, que participó en los inicios de un proyecto así, tiene un ideal por acá arriba, ¿te fijáis? Porque me imagino que no fue fácil. Uno pelea contra en la época que estaba en la universidad solo existían los trabajos de la FEUC, que eran como ir a construir, ayudar a construir, a mejorar escuelas rurales, qué sé yo, pero era un trabajo como muy específico y que nunca acompañaba a un sacerdote, que no había misa ni antes ni después de la llegada de los estudiantes al lugar, ¿te fijas? O sea, como que era como un poco intrascendente. Fui, excelente experiencia, porque siempre es bueno compartir con otros, conocer más gente, salir un poco de tu carrera, ¿te fijáis? Pero con otros amigos habíamos ido a misiones familiares de Schoenstatt. Yeah. Y yo estuve en ese movimiento en mi época universitaria y entonces tiene un esquema como muy bonito en que uno va casa a casa, conoce el lugar, habla de Dios, invita a la escuelita donde uno está durmiendo, a la gente del lugar, comparte con los niños, les enseña cosas, mejora la escuelita donde uno está viviendo, materialmente, digamos así, con martillo y tabla. Uno entra a las casas, porque yo fui también una vez con mis niños, y lo que más les chocó a mis niños, o lo que más les impactó, fue la instancia en que uno entra de invitado a una casa de alguien de ese lugar, donde uno, de alguna manera, se mete en su mundo personal, en su mundo propio. En la casa, te invitan a comer a veces. ¿Cómo vive la gente? ¿Qué come la gente? Y cómo te invitan, bueno, y con un nivel de generosidad que... Sí. Bueno, esas experiencias son transformadoras. O sea, de hecho, el conocer a las personas, el no solo es ir a hablar de Dios y evangelizar como con una parada como de superioridad, sino que justamente el encuentro entre personas lo que te cambia, ¿te fijas? Y es de viceversa, además, como todas las cosas humanas. Entonces, eso es muy bonito. Y a su vez, al universitario, digamos, le cambia la visión país también. Por eso la llamamos Misión País. Sí. Y fue muy bonito porque además el resultado, porque nosotros ya fuimos a estas misiones, como te decía yo, de un movimiento apostólico y dijimos, oye, esto debiera estar en la universidad, porque por algo estamos en la Universidad Católica. Vamos a proponérselo al rector. Ya, y patuamente, este grupo de amigos me dijo, ya, tú eres teóloga, así que piensa en los fundamentos de la misión. Y fuimos y le dimos cátedra, me acuerdo, a Juan de Dios Vial Correa, creo que se llamaba, y muy amoroso él, muy acogedor. También otros... Año 90 esto. Sí, otros empresarios que también nos ayudaron con un montón de cosas. Aquí quiero decir que este señor Fantuzzi, que fue amorosísimo, nos regaló 500 ollas, 500 cubiertos, 500 platos, o sea, te juro que... Y todo esto fue porque yo estaba en mi casa un día y teníamos que pensar qué íbamos a llevar y cómo íbamos a acoger a todos los que se nos inscribieran, pensando que al principio iban a ser 100 personas, ¿ya? Y se nos inscribieron 500 personas para ir a la primera misión, imagínate. 500 personas. ¿Cómo organizamos esto para 500? ¿Ya? Sí. Y sin plata, sin nada. ¿De dónde sacamos? Hoy día está la idea del fundraising, del auspicio, pero en esa época fue así como, ¿y qué hago? Ya que se motivó tanta gente y que vamos a hacerlo, porque no nos íbamos a echar para atrás. Exactamente. Entonces, en mi casa, así haciéndome huevos revueltos, miro la paila y decía Fantuzzi. Abro la guía de teléfonos de la época, la página amarilla, y busco Fantuzzi. Y pedí hablar
¿quién es el encargado? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es Entonces, este señor no me recibe. Me dice, sí, él era extraordinario y tenía, Roberto Fantuzzi, una idea como de gerencia de puertas abiertas. Era súper acogedor. Nada de complicado. O sea, se murió creo que el año pasado. Un señor muy sencillo, con mucho éxito, con mucha empresario, plata, muy social, gran empresario, te juro que hizo mucho por este país generoso, en muchas áreas. Por lo menos en las misiones nos ayudó todos los años que siguieron. Imagínate que sin conocerme me dijo, me encanta tu idea, me encanta tu proyecto, te voy a dar 500 de todas las cosas y te las voy a prestar. Tú te las vas a llevar, pero me las vas a traer y yo después voy a pulir lo mismo y lo voy a vender. Lo encontré un genio. ¿Ya? Y así tuve la suerte, fíjate, qué increíble, de toparme con este señor el año pasado, en el cumpleaños de una muy amiga mía, que es una filósofa mayor que yo, la Teresa Stuen. Le mando saludos a la Tere. Y tuve la suerte de decirle esta experiencia. Usted no se acuerda de mí, le dije, pero qué lindo. Muy bonito, porque le pude dar las gracias. Hace 45 años, ¿te fijáis? O 40, 35, no sé, habían pasado. Yo fui a su oficina, le toqué la puerta, era un piojo, y usted fue muy generoso. Nos recibió y me regaló esto y nos prestó esto por muchos años. Y él se acordaba. No se acordaba de mí, obviamente, pero se acordaba del gesto que había tenido. Maravilla. Y se emocionó hasta las lágrimas de este agradecimiento, porque además estaba su señora al lado, entonces ella escuchó el reconocimiento que le hice, porque era el cumpleaños de una amiga y había harta gente, y yo lo tengo que aplaudir, le dije, porque fue realmente muy generoso y nos salvó la misión. Espectacular. No, espectacular. Loreto, se nos va el programa, podría seguir conversando contigo mucho rato más, o sea, yo me sentaría contigo a que me enseñes, porque además que a mí me encanta el mundo del Carmelo, que tú estás metido a estudiar, precioso. Y Edith Stein. ¿Se dice así? Sí. Sí, porque dije Stein antes. Que me fascina que esta judía conversa, ¿no es cierto? Sí, qué linda su vida, magnífica. Precioso, precioso. Gracias por estar aquí, gracias por el aporte que haces cada día en la Facultad de Teología, con los alumnos, dando esta visión de lo lindo que es este credo desde la alegría. Me parece realmente espectacular. Me encanta la parte comunicacional que tienes. Gracias. Me encanta que tengas 5 hijos. Me encanta que seas capaz de abrir y decir un beso a cada uno. Lo que es tu vida en el fondo. Así que muchas gracias y te admiro muchísimo. Gracias, Fran, yo también. Sí. Y nosotros nos vemos en otro programa la próxima semana. No se lo pierdan. Mujer Hoy Sin Límites, un programa creado para nosotras que estamos cursando nuestra segunda mejor etapa de nuestra vida. Chao, chao, nos vemos. Queremos agradecer a nuestro gran auspiciador Figurela. Figurela, mucho más que un gimnasio. Figurela une salud, belleza y ejercicio. Yo he sido parte de Figurela hace 4 años, la verdad que me lo disfruto. Le agradezco infinitamente porque además de bajar un poco de peso, me mantiene en forma. Así es que pueden ver mucho más de Figurela en su página www.figurela.cl. Y si llaman diciendo que vienen de parte de Mujer Hoy Sin Límite, tienen además un 10% de descuento. Talentópolis. El futuro del trabajo es hoy.